Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita. DF en Infinita es una presentación de Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de Tech. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y le damos de inmediato ya la bienvenida aquí a Lo que faltaba a Sebastián Valdenegro, su editor de economía del DF. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos, Sebastián. Sí, pero no sonriamos tanto, pues digamos la verdad. Ya, Sí. digamos la ¿Qué verdad. estamos hablando en comerciales? Vamos a hablar, el tema que nos trae Sebastián tiene que ver con cifras, crecimiento, lo que conocíamos ayer respecto a las proyecciones del Banco Central, pero salió un datito ahora que nos tenía muy preocupadas, Paola Berlín. Sí, porque nuestro carro de Amazon con Andrea acaba de encarecerse bastante. Cantidad. Así El es. dólar, ¿qué pasó, Sebastián? Sí, no, la verdad me encantaría venir con buenas noticias. muy buenas noticias, pues la verdad es que no traigo buenas noticias, todo lo contrario. Porque la verdad hoy día el Banco Central, y vamos a entrar también a la Fed, que también en la última hora nos dio noticias que también son bastante negativas por el lado del dólar a nivel local. Hoy día el Banco Central nos lanzó varias advertencias, ¿ya? Primero, el año va a cerrar con más inflación de la que ya esperábamos, que ya iba a ser un año con incrementos de precios más allá de lo esperado. Va a haber un menor crecimiento de la economía y también lanzó algunas señales de preocupación en dos indicadores particulares que son el consumo y el mercado laboral. Y para rematar, el próximo año la verdad no se ve particularmente mejor. Este es un poco el resumen que uno podría hacer a grandes rasgos del informe de política monetaria, el IPOM, que presentó esta mañana la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, ante la Comisión de Hacienda del Senado. Recordemos que el IPOM, este informe tradicional que presenta el Banco Central 4 veces al año, marzo, junio, julio, septiembre, donde nos cuenta un poco cómo viene la economía para el año en curso y también para el próximo año y el posterior. Aquí la principal son varias las novedades, en verdad, todas negativas, lamentablemente, pero yo creo que la principal es que se corrigió al alza la proyección de inflación para el cierre de este año, ¿ok? En septiembre pasado, cuando fue el último IPOM, estaba el banco esperando un 4,5. Esto en su momento incorporaba el alza de las tarifas eléctricas que tuvimos en el mes de julio y también en octubre. Sin embargo, en esta oportunidad la corrigió al alza en 3 décimas, así que vamos a cerrar en 4,8%, prácticamente rozando el 5% de inflación en 12 meses. Claro. Si uno tiene que ir a la explicación, hay varias. Hay algunas que son externas y otras que son evidentemente locales. Vamos primero con la externa a propósito de lo que decían respecto de la Fed. De la FED, que también hizo anuncio hace un ratito. A las 4 de la tarde la Fed dio a conocer su decisión de política monetaria, recortó en 25 puntos la tasa de interés, era lo que esperaba el mercado que hiciera la entidad presidida por Jerome Powell. Sin embargo, hubo un dato que sorprendió a los analistas, y es que en su estimación o las señales que dio la Fed respecto de lo que hará en el próximo año, se abrió a solamente 2 recortes de tasa. ¿Okay? Los analistas tenían incorporados que iban a haber a lo menos 3 recortes de la tasa de interés. Y eso, a lo menos 3, o sea, incluso podía haber 4 y 2, la mitad. Claro, y eso es lo que lleva a que haya más cautela de parte del Banco Central de Estados Unidos. Eso evidentemente le pegó al dólar, que ya venía en la última jornada subiendo, estaba ahí coqueteando con los 1.000 pesos. Ahora en la última ahora ya hora, se puso a pololear con los 1.000 claro, ahora ya pesos. están formalizando la relación. Pero esto a nivel de lo que los periodistas financieros llaman fuera de rueda. Ya las operaciones ya fuera del funcionamiento formal de los mercados. Ya el dólar llegó a 1.000 pesos, así que probablemente la apertura mañana que vamos a ver en la bolsa electrónica también va a ser con un dólar cercano en torno a los 1.000 pesos. Ahora, ¿por qué pasa esto? No solamente tiene que ver con el mensaje de la Fed, también tiene que ver con lo que ha ocurrido en las últimas semanas, meses a nivel global. Hay harta incertidumbre, por ejemplo, por el recrudecimiento de estos conflictos bélicos que hemos tenido hace mucho tiempo. Por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Medio Oriente. Y cuando hay más incertidumbre en el exterior, el dólar tiende a ser un activo refugio, la gente empieza a comprar dólares y eso hace evidentemente que suba y las monedas de los países emergentes como Chile se deprecian. Y también hay evidentemente dudas respecto de cuál va a ser la política económica del nuevo gobierno de Estados Unidos, no solamente respecto a qué va a hacer con la Fed, sino también qué va a pasar, por ejemplo, respecto de esta inminente guerra comercial que va a empezar no solamente con China, sino que también probablemente con otras economías globales.
Eso respecto a los factores externos, pero también hay hartos factores locales que están empujando o que empujaron al Banco Central a subir su proyección de inflación. Por una parte tenemos esta pesadilla o este problema, esta piedra en el zapato que venimos cargando hace varios meses, que tiene que ver con las cuentas de la luz. ¿Okay? Tuvimos, como ya señalé, un incremento en el mes de julio, tuvimos otro en octubre, y hace un par de días la Comisión Nacional de Energía publicó el informe que da cuenta de cuánto finalmente va a subir la cuenta de la luz promedio en el país a partir de enero, y eso también viene por sobre lo esperado. ¿Sí? Espera un incremento en torno al 11%. Pero este no es el único factor idiosincrático o más provincial, más chileno que está afectando la inflación, sino que también hay otros fenómenos un poco anormales, podríamos decir, que el Banco Central identificó en este IPOM, por ejemplo, que tiene que ver con los costos laborales, ya los costos que están enfrentando las empresas para la contratación y mantención de las planillas de sus trabajadores. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en la economía es que los salarios de las personas están creciendo fuerte. De hecho, los salarios reales que descuentan la inflación llevan cerca de 1 año y medio creciendo. Pero si uno mira, por ejemplo, lo que está pasando respecto de el empleo y el consumo, la verdad, están desacoplados. No está creciendo ni el empleo ni el consumo a la misma velocidad que están creciendo los costos laborales y los salarios, ¿ya? Y hay algunos antecedentes que uno había olvidado de repente en lo largo que ha sido este año. Recordemos que este año entró a regir el salario mínimo de 500.000 pesos, un costo laboral adicional para la empresa. Entró a regir la primera rebaja de la jornada laboral a 44 horas y, como si fuera poco, tenemos pendiente la gran discusión de estos días, que es la reforma previsional. Exacto. ¿Cuánto realmente va a ser el aumento de la cotización? Está todo el debate si va a ser solidaridad, cuenta individual, etcétera, pero va a haber un aumento de cotización y eso también es una carga laboral para la empresa. Claro, más allá de cómo se reparta y las consecuencias políticas que eso tenga, pero lo claro es que, o pareciera que lo claro es que el 6% va. Claro, exactamente, con una gradabilidad que todavía no la conocemos, es parte de las negociaciones que hay en el Congreso, pero eso también va a ser un costo adicional Obvio. que se le va a agregar a la empresa, que es una preocupación del Banco Central. De hecho, la debilidad que ha visto el Banco Central en el consumo lo llevó a que aplicara una fuerte corrección en su proyección para este indicador. ¿Okay? Por ejemplo, el consumo total. Aquí sumamos empresas, personas más gobierno, va a crecer un 1,5% este año, que es 5 décimas por debajo de lo que estimaba el Banco Central hace 3 meses. 5 décimas de corrección igual es harto, pensando en apenas 3 meses respecto al IPOM anterior. Mientras que el consumo privado, solamente los hogares y las empresas, va a crecer 1,1%, que son 6 décimas menos que hace 3 meses. ¿Ya? Así que por ese lado el consumo, la verdad, está bien debilitado y eso también se le agrega a lo que está pasando con el mercado laboral. Ahí vemos 2 señales de preocupación bien importantes de parte del banco, pero no son las únicas. Yo sé que son puras malas noticias económicas. Sí, yo acabo de vaciar mi carrito de estamos Sí, ya. sí, son puras noticias económicas malas, pero al final vamos con una noticia para ver el vaso un poquito más lleno. Debido a que la inflación, como señalamos, va a ser más pegajosa, va a costar que llegue a esta meta casi obsesiva que tiene el Banco Central del 3%, que este hito se va a cumplir recién a inicios del 2026, el banco también adelantó que van a venir pausas en la baja de tasa. Recordemos que hace cerca de 24 horas atrás el Banco Central anunció, en la misma línea que la Fed hace un rato, que recortaba la tasa de interés en 25 puntos. Es la tercera reunión consecutiva que aplica una baja de esta magnitud y la llevó un 5%. Esto aterrizando a las personas, algo positivo, sobre todo para quienes se quieren endeudar en el corto plazo, ya que afecta a la baja la tasa de los créditos de consumo y también los créditos comerciales, pero también afecta con más rezago a los créditos hipotecarios, que también el interés que tiene uno de que en algún momento volvamos a las tasas de interés que teníamos en el pasado. Ahora, muy en línea con la Fed, el Banco Central ocupó en su comunicado el término cautela. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, como dijo hoy día la presidenta del Banco Central, Rosana Acosta, dado todo este mix, este cóctel que tenemos de aumento del dólar, aumento de los costos laborales, aumento del precio de la energía, evidentemente el banco va a hacer pausas en el ciclo de baja. De hecho, dijo hoy día en el Senado, comillas, no debe sorprender que entremos en una etapa en que existan pausas en este ciclo de bajas de la tasa de interés. O sea, probablemente ya no vamos a mover en el corto plazo estos recortes de tasa 50, 75 o incluso 100 puntos base que vimos en el pasado, en la época de la pandemia, por ejemplo. Ahora, yo sé que traigo puras noticias negativas, pero hay noticias positivas. Ya, qué bueno. Hay noticias por positivas. favor, terminemos con algo bueno. Sí, por favor, terminemos con algo positivo. La economía, de cierta manera, se va a estabilizar el próximo año.
Ya. ¿ok? Se ha estabilizado una cifra en torno al 2%, lo que de todas maneras es bajo pensando en la historia que tiene nuestro país, pero ya no estamos hablando de la cifra en torno al 0,2% que tuvimos, por ejemplo, el año pasado. Lo que hizo el Banco Central es que, por ejemplo, este año va a crecer 2,3% la economía, ¿ya? Recorta un par de décimas respecto del IPOM anterior, pero una cifra que está más o menos en torno a lo que espera, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda. Mientras que el próximo año está más abierto, y lo que dice el banco es que creceríamos entre 1,5 y 2,5%. ¿ya? O sea, más abierto, pero dentro de este rango, ¿no? No es que esté Dentro más de- abierto. Claro, una primera proyección una segunda proyección que hace para el próximo año, la mantiene respecto al impuesto anterior, así que eso también es positivo, y que tenga una dispersión tan alta en este rango, de todas maneras da cuenta de que el año está abierto, ¿ok? Ahora, también la otra noticia positiva es que vamos a ver un año con menor inflación, hasta el minuto, asumiendo de que todo lo que está pasando en el exterior no se recrudece la guerra, los conflictos bélicos, que la guerra comercial, de cierta manera, no tiene los efectos que tuvo en el primer gobierno de Trump. Así que el Banco Central lo que está estimando es que vamos a tener un IPC de 3,6, recordemos para este año está viendo un 4,8, que es la misma apuesta que tenía el banco hace 3 meses atrás. ¿ya? Así que por ese lado vamos a tener una inflación que no va a volver a la meta del 3% todavía, eso recién va a ocurrir el 2026, pero es una inflación de todas maneras que es mucho más baja que la que vamos a tener en el cierre de este año 2024. Ya, decíamos lo del dólar, que estaba ahora fuera de operaciones porque ya cerró la transacción Sí. a 1.000 pesos. Exactamente, 1.000 pesos. llegó a 1.000 pesos en las operaciones que son menos líquidas de cierta manera. Claro. Precio inicial también que responde a esta mayor cautela de la Fed por el diferencial de tasa, son cosas bastante técnicas. Pero probablemente esto también hay que ver cómo le pega la inflación del mes de diciembre, también eventualmente el mes de enero. ¿okay? Así que, como dice el Banco Central, hay que tener cautela. La Exacto. verdad, el escenario está muy abierto, está muy incierto, sobre todo lo que está pasando afuera. Y a nivel interno nunca sabes con qué nos podemos sorprender. Pues ya nos sorprendimos con las cuentas de la luz, así que... ¿Qué Bueno, y más? mañana en la apertura, tempranito, claro, en la mirando el apertura. dólar. Exacto. Exactamente, sí. Justo antes de Navidad. Qué Más encima, miedo. el fin de semana de Navidad. Y imagínate las vacaciones, la gente que acaba de comprar un paquete a cualquier Claro, parte a cualquier que parte. necesite. Ups. ¿Ah? Sí, le Claro, mandamos- con cancelar. ¿Cómo te puede cambiar? Control Z, Le control mandamos mucho Z. ánimo a esa persona, ojalá que no esté en la línea. Uno tampoco. Sería como Claro. un poquito mucho. Gracias, Ya, Sebastián. pues, muchísimas gracias, Sebastián, que estés muy bien. Ya, Chao, pero igualmente, chao. Faltan 11 minutos para las 7. Chequeamos y verificamos los datos para una mejor información, junto a Andrea Aristigui y Paola Berlín.